Buenas tardes, buenas noches, según el horario. Es un gusto para mí formar parte de este simposio de mielodisplasia del grupo latinoamericano. Así que vamos a continuar con la sección 2 de síndromes mielodisplásticos de bajo riesgo. Voy a compartir como chairman al doctor Salinas y al doctor Carlos Balinos, y es un gusto para mí presentar el panel que está constituido por el doctor Pierre Fenó, la doctora Magaláes, la doctora Gabriela Vidal y el doctor Carlos Hernández. Vamos a empezar con el doctor Pierre Fenó, que es profesor de hematología y director de una de las secciones de hematología del Hospital San Luis de París. Está involucrado en la investigación translacional en el campo de la mielodisplasia y de la leucemia mieloide aguda. Miembro fundador y presidente del grupo francés de síndromes mielodisplásticos. Doctor Pierre Fenó, le damos la bienvenida. Gracias y buenas tardes a todos, y en primer lugar quiero agradecer al GLAM y la MDS Foundation por invitarme a este simposio. Entonces vamos a hablar de nuevas estrategias en el tratamiento de los SMD de riesgo bajo. Pues como sabéis, los SMD de riesgo bajo son pacientes con IPSS revisado bajo, muy bajo y parte de los intermedios, es decir, con una puntuación de por debajo de 4 o 3.5. Y en estos pacientes creo que los propósitos del tratamiento son más importantes, son de mejorar las citopenias, especialmente anemia y la calidad de vida. Entonces, anemia es generalmente la citopenia predominante, pero hay una proporción de pacientes que tienen como citopenia predominante la trombopenia. Mientras es raro ver en SMD de riesgo bajo pacientes con verdaderamente una neutropenia aislada o predominante. Así que para anemia hay dos modos de tratar anemia. Uno es de tratar de corregir anemia con una droga, está la curva en verde, y otra es de transfundir el paciente regularmente, así que el paciente pasa la mitad, por lo menos, de su tiempo por debajo de 8 gramos de hemoglobina. Y esta curva quizás sea la más importante de la ponencia, es que hay una relación estrecha entre la calidad de vida y la tasa de hemoglobina, y además es una curva sigmoide. Entonces un paciente que está por encima de 10 gramos tiene una calidad de vida muy mejorada si se compara a un paciente por debajo de 8 gramos, por ejemplo. Entonces vamos a ver en primer lugar el tratamiento actual y cómo mejorar el tratamiento. El tratamiento actual, generalmente en primera línea, entonces tratamos de utilizar drogas para mejorar la anemia y evitar las transfusiones, y la mayoría de los pacientes recibe EPO o darbepoetina, principalmente los pacientes sin deleción 5Q, y en los pacientes con deleción 5Q, EPO es menos eficaz, pero lenalidomida es muy eficaz. Y los tratamientos de segunda línea incluyen la globulina antilinfocítica, la lenalidomida en pacientes sin deleción 5Q y también los hipometilantes. En primer lugar, sabemos que EPO logra una tasa de respuesta de más o menos un 50%, con una duración mediana de respuesta de más o menos 2 años. Lenalidomida en los pacientes con deleción 5Q logra una independencia transfusional en por lo menos 2/3 de los pacientes, y además con respuesta citogenética en por lo menos la mitad de los pacientes y una duración mediana también de un poco más de 1 año. En segunda línea, los tratamientos inmunosupresivos, es decir, la globulina antilinfocítica, permiten lograr tasas de respuestas de más o menos un 40%, pero es una
en una población de pacientes muy seleccionada, generalmente bastante joven, con cariotipo normal, con más de una citopenia, etcétera, con también hipocelularidad. Entonces es utilizada solo en la minoría de los pacientes. Lenalidomida en pacientes sin deleción 5q permite obtener una independencia transfusional en más o menos un 25% de los pacientes, una duración mediana de menos de un año. Los hipometilantes, creo que en los pacientes de verdaderamente bajo riesgo, en que anemia predomina, la tasa de respuesta es bastante baja, más o menos 20, quizás un 30%, pero es bastante baja y un poco decepcionante en estos pacientes. Sabemos que EPO mejora la supervivencia si se compara a pacientes tratados con transfusiones, entonces es un tratamiento importante no solo para corregir anemia, pero también para mejorar la supervivencia. Y sabemos también que la globulina antilinfocítica, si se compara esta curva en azul, si se compara a la curva de por debajo, también puede mejorar la curva amarilla, puede mejorar la supervivencia. Y por otro lado, el utilizar lenalidomida o hipometilantes en segunda línea no parece mejorar la supervivencia si se compara al tratamiento transfusional en segunda línea, como podéis ver, con una mediana de supervivencia de más o menos 4 años en este estudio. Ahora, ¿cómo mejorar el pronóstico? Y podemos contemplar, en primer lugar, optimizar el uso de drogas disponibles, nuevas drogas y cuál es el papel del alotrasplante en estos pacientes de riesgo bajo. Drogas disponibles, pues en primer lugar EPO. Lo que había mostrado Sophie Park en nuestro grupo es que los pacientes en que se empezaba EPO de manera rápida, es decir, dentro de 6 meses del diagnóstico, tenían una duración sin transfusiones, esta curva azul, más importante que los pacientes en que empezaban el tratamiento EPO de manera más tardía. Y pues entonces lo que mostró también es que el grupo es que los pacientes que tenían menos, dos mutaciones o menos, tenían también una respuesta mejor. Así que quizás la posibilidad sea que empezar el tratamiento rápidamente en pacientes que tienen menos mutaciones podría ser útil para evitar retrasar la dependencia transfusional. Así que tenemos de momento un ensayo clínico que compara un inicio precoz y tardío de EPO, es decir, más o menos a las 10 gramos o a las 8 gramos. Y es aleatorizado, entonces no tenemos ningún resultado. Y también vamos a ver si eso tiene una influencia sobre las mutaciones, el tamaño de los clones patológicos. Otra droga es lenalidomida. Se ha mostrado que pues, la parte roja es el placebo, la parte amarilla es 5 miligramos por día, la azul es 10 miligramos por día y entre los dos son 10 miligramos 3 semanas cada mes. Y como podéis ver, hay un efecto de la dosis sobre la respuesta a la independencia transfusional. Pero también, y quizás más importante, la dosis es también importante, es relacionada con el porcentaje de respuestas citogenéticas, no solo eritroides, pero también citogenéticas. Y lo que hemos podido mostrar esa era un análisis conjunta de los ensayos publicados, que los pacientes que obtenían una respuesta citogenética tenían una evolución hasta el MA menos importante y también una supervivencia significativamente mejor. Así que eso sugiere que es importante mantener la dosis
en estos pacientes. Eso se puede hacer, por un lado, con G-CSF para mantener los neutrófilos, pero también hay la posibilidad de utilizar agonistas de la trombopoietina, como lo podéis ver aquí, que puede reducir la duración y la importancia de la trombopenia con el tratamiento. Otra pregunta con lenalidomida es ¿cuándo empezar el tratamiento? En la mayoría de los pacientes, la droga es aprobada en pacientes con deleción 5q que tienen dependencia transfusional. Lo que hizo María de Escampelo para el GSM, el grupo español, los SMD, y nosotros también hemos participado, es un ensayo que aleatorizaba a los pacientes con deleción 5q entre empezar el tratamiento de inmediato en cuanto la tasa de hemoglobina estaba por debajo de 12 y comparado con los pacientes que tenían es decir, en esos pacientes una aleatorización entre empezar el tratamiento o placebo. Y aquí están los resultados, y lo que ha mostrado es que empezando rápidamente el tratamiento, uno demora la dependencia transfusional en estos pacientes de manera significativa, y además la tasa de respuesta es más importante en estos pacientes y también la tasa, porque tenemos una tasa de respuesta de independencia transfusional de un 70% y una tasa de respuesta citogenética que es también interesante de un 50%. Lo que todavía no sabemos es si empezar rápidamente el tratamiento puede demorar no solo la dependencia transfusional, sino también la evolución, incluido la emergencia de una mutación TP53, etcétera, etcétera. Lo veremos con más follow-up y también probablemente más pacientes. Lo que hemos mostrado también hace algunos años es que en pacientes que eran resistentes a EPO, añadir lenalidomida en estos pacientes podía restaurar la respuesta. Y hemos comparado entonces en estos pacientes sin deleción 5q, lenalidomida en contra de lenalidomida más EPO, y hemos mostrado una tasa de independencia transfusional más alta, es decir, 52% comparado a un 30%. Una diferencia significativa. Así que para nosotros es un tratamiento de segunda línea muy interesante en estos pacientes. Y recientemente el grupo norteamericano lo ha confirmado en un ensayo también aleatorizado, es decir, con tasas de respuestas, pero un poco diferente, mayor respuesta de un 40% en contra de un 15%. Así que creo que es un tratamiento interesante. Como lo comentaba anteriormente, en nuestra experiencia, la azacitidina en estos pacientes resistentes a EPO solo logra una tasa de independencia transfusional de más o menos un 20% y no hay ningún efecto si uno añade EPO en estos pacientes, lo contrario de lo que hemos visto con lenalidomida. Los norteamericanos, nuestros colegas del grupo norteamericano de SMD, han mostrado que una pauta más breve de hipometilantes, especialmente de decitabina, con 3 días, podía lograr una tasa de respuesta interesante en estos pacientes, hasta un 70% con decitabina, con muy pocos efectos secundarios. Otra vez, no son pacientes solamente con anemia, no contra de lo que hemos visto. Entonces, no son precisamente los mismos pacientes, pero puede ser interesante, pero también hay respuestas sobre las plaquetas, respuestas trilineales, etc.
Ahora, una categoría muy específica de SMD son los SMD con enfermedad autoinmune. Pues es bastante frecuente y hemos tratado 22 pacientes que tenían una enfermedad autoinmune muy severa con SMD y casi todos los pacientes tuvieron una respuesta a azacitidina, no solo en el SMD, sino también en la enfermedad autoinmune. Y hemos llevado a cabo recientemente las inclusiones en un ensayo. Eso era retrospectivo, en un ensayo prospectivo con azacitidina a estos pacientes y todavía no tenemos los resultados que espero estarán listos para el ASH. Okay. Ahora, Teferacirok, sé que Silvia va a hablar de este ensayo, entonces solo para decir que este es un ensayo que comparaba de manera aleatorizada la relación con Defracirox y el placebo, y creo que ella va a comentar, entonces no voy a hablar de este ensayo que ha sido discutido, etc. Puede ser interesante, también en algunos casos Defracirox puede en un 10 o 15% de los pacientes mejorar las citopenias, pero eso es el asunto de Silvia. Y sabemos que en los pacientes que van a ser trasplantados es probablemente importante mantener evitar una sobrecarga de hierro antes del trasplante. Okay. Ahora, nuevas drogas, pues hay muchas, por supuesto. No voy a hablar del roxadustat, que es un inhibidor de la HIF hidroxilase, que puede ser interesante con una tasa de respuesta en un 35% de los pacientes. Ha sido presentado como abstract en el ASH del año pasado. No voy a hablar de APR 246, que es un agente para reconformar las mutaciones de P53. Lo haré mañana en la potencia de SMD de riesgo alto. Voy a hablar de imetelstat y de luspatercept. Imetelstat, pues hay también otros, pero que son muy preliminarios en términos de uso en los pacientes o no han logrado resultados. Imetelstat es un inhibidor de telomerasa, es el primer inhibidor que utilizamos, y en un ensayo en pacientes con fracaso de EPO que no habían recibido lenalidomida o hipometilantes, hay una respuesta, una tasa de independencia transfusional interesante de un 42%. Es una experiencia bastante pequeña, y de momento hay un ensayo fase 3 que autoriza este tratamiento en contra de un placebo. Okay. Sí, inhibidores de IDH2 y IDH1, pues sabemos que especialmente en los pacientes, principalmente en los pacientes de riesgo alto y en la LMA, hay pues un 50% de respuestas. Hemos visto también en pacientes de bajo riesgo algunas respuestas. Creo que hablaré de estas drogas mañana también. Y ahora la inhibición de la vía de señal TGF. Sabemos que esta vía de señal de manera general inhibe la eritropoiesis y hay especialmente componentes como GDF11 y otros que inhiben la eritropoiesis. Y el luspatercept es una droga que es compuesta de un fragmento FC y de un receptor de la activina que puede captear ligandes como GDF11 o otros. Y pues hay, de manera interesante, inhibe la vía de señal TGF y que actúa de manera tardía en la eritropoiesis en contra de EPO que actúa de manera más temprana. Y eso es importante para concebir en el futuro asociaciones. Pues
conocéis, pues, ha sido principalmente utilizado en pacientes con sideroblastos en anillo en un ensayo que comparaba luspatercept con placebo, ensayo aleatorizado 2 en contra de 1 y con una tasa de independencia transfusional de un 48% con luspatercept, pero pues fuimos sorprendidos por una tasa de respuesta de un 15% en la rama placebo, lo que muestra la importancia de estas ramas placebo porque son pacientes generalmente más transfundidos antes de entrar en el ensayo y después menos, etcétera, y entonces son falsas respuestas, pero es importante tener estas ramas y la tasa de respuesta depende del requerimiento transfusional. Cuando es muy alto, más de 6 unidades cada 2 meses, entonces solo es un 21%. En los pacientes menos transfundidos es 85%. Y la duración de respuesta con una mediana de 80 semanas y veis también que el placebo en algunos pacientes con una respuesta durable, que es una falta de respuesta, por supuesto. Okay. Y si se añade la independencia transfusional, las respuestas son más o menos 2/3 de los pacientes responden a luspatercept y hay muy pocos efectos secundarios que después además disminuyen a lo largo plazo y hay muy pocas progresiones y todas las progresiones que hemos visto en este ensayo ocurrió en pacientes que tenían mutaciones adicionales a SF3B1, especialmente RUNX1, etcétera. Pero no hubo un aumento en la rama con luspatercept. Pues las perspectivas con luspatercept pueden ser, como lo decía, una asociación con EPO, con lenalidomida, y el uso, claro, en CMD sin sideroblastos en anillo. Y el próximo ensayo que vamos a empezar es en estos pacientes resistentes a EPO, es una aleatorización entre luspatercept y luspatercept más EPO, y vamos a trabajar con el grupo italiano para este ensayo. Como lo decía, hay una minoría de pacientes con trombopenia predominante y en estos pacientes sabemos que los agonistas de trombopoietina logran una respuesta en la mitad de los pacientes, más o menos, especialmente aquí con romiplastina. Y ha sido mostrado que romiplastina, si se comparaba a un placebo, no aumentaba la tasa de progresión hasta LMA y no modificaba la supervivencia. Y Trombopac también una tasa de respuesta en 47% de los pacientes y pues similar a la de romiplastina. Pues son pocos pacientes, pero en estos pacientes puede ser interesantes y entonces estas drogas no parecen aumentar el riesgo de LMA. Finalmente, hay un papel para el trasplante, pues como lo decía, la supervivencia mediana de los pacientes que resisten a EPO es más o menos 4 años, pero son pacientes generalmente mayores de edad y la mayoría no candidatos a trasplante. Ahora, cuando se analiza curvas de trasplante, siempre hay el fallo inicial, es decir, que un 20% más o menos tienen una muerte relacionada al trasplante. El problema siempre con los trasplantes es que se publican series de pacientes trasplantados hace más o menos 10 años, entonces se ha mejorado el pronóstico y siempre pero por supuesto son pacientes que mueren de manera precoz, que siempre es un problema. Sabemos que el APLO logra resultados que son por lo menos idénticos o probablemente mejores de los pacientes con una
que no son totalmente 10 de 10 como donantes, y esa es una curva reciente que muestra que el haplo en azul da resultados que son casi equivalentes, un poco menores de los pacientes con un donante, yo diría, perfecto, matched, y pues, pero ahora creo que todos los grupos hacen muchos trasplantes con donantes haploidénticos, entonces no es totalmente igual, pero pues se puede discutir. Finalmente, ¿qué podemos decir de la indicación? Creo que hay pacientes, como lo comentaba con sideroblastos en anillo, que solo tienen una mutación SF3B1. Y estos pacientes quizás nunca progresan hasta el MA, o si progresan lo hacen en primer lugar con nuevas mutaciones. Entonces se tiene que seguirlos, etc. Creo que, según mi punto de vista, no son candidatos a trasplante, excepto si son muy jóvenes, pero estos pacientes generalmente tienen más de 60 años, así que todavía tienen un riesgo. Y por lo contrario, los pacientes que, por supuesto, tienen una progresión, o los pacientes que tienen una mutación TP53 con una VAF de más de un 20%, o que con deleción 5q que no responden a la lenalidomida, son pacientes con mal pronóstico y entonces serían candidatos. Los otros pacientes, ahí creo que verdaderamente discutir la edad, las comorbilidades, la calidad del donante, aunque ahora es un poco similar para todos, la respuesta al tratamiento anterior, la severidad de las citopenias, etcétera. Y quizás las mutaciones y, por supuesto, el deseo del paciente. Así que no es una decisión fácil. Y nosotros hemos llevado a cabo un ensayo que en pacientes de riesgo intermedio, yo diría, o bajo riesgo con factores de gravedad, los pacientes que tenían un donante eran trasplantados y los que no lo tenían no lo eran, salvo una progresión. Y lo que hemos visto en los pacientes trasplantados rápidamente es una muerte relacionada al trasplante de un 15%. Es decir, la mayoría de esos pacientes son mayores de 60 años de edad, hasta 60 o 75. Y en estos pacientes pues, hay una proporción de pacientes que mueren del trasplante y, por supuesto, rápidamente. Así que es un poco difícil escoger cuándo o si se debe trasplantar y cuándo. Finalmente, quiero agradecer al departamento de hematología al que pertenezco en París y nuestro grupo de GFM, que es un grupo que activa ensayos clínicos, especialmente con otros países europeos, y como siempre estamos listos para todo tipo de cooperación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fenó. Excelente presentación. Y vamos a seguir con la doctora Silvia Magalhães, de Brasil. Silvia, un gusto compartir contigo. Hello, everyone. I have to tell you that I am very grateful and even proud to be here in this Latin American Myelodysplastic Syndrome Symposium. I was here at the very first one, as well as in the very first one, Latin American Symposium from the MDS Foundation. So I'm very proud to be here, and I thank the organizers too for this opportunity. I'm going to talk about iron overload in MDS. Iron is essential, as all you know, for a variety of essential biological processes. Excess of iron can be toxic and causing cellular damage and secondary organ dysfunction. So it's very important for us to check and monitor iron status. What we can do by serum ferritin, transferring saturation, and T2 stars, magnetic resonance imaging.
other physiological conditions, iron metabolism is strictly regulated by hepcidin. Most of the iron that circulates comes from old red blood cells, and the iron circulates bound to transferrin. As you can see in this slide, not only the transfusion therapy or transfusion dependence acts. These erythropoiesis or ineffective erythropoiesis can induces the release of erythropoietin and the proteins, cytokines like GDF-15 that decrease hepcidin. There are some important proteins that play a whole important role here in iron metabolism. Besides hepcidin, we have ferroportin, and of course the transferrin as well. In lower risk MDS, anemia is the hallmark at presentation, and most patients will present red blood cell transfusions anytime during the course of the disease. So, as we just talked about, it comes from not only transfusion dependence, but also from ineffective erythropoiesis. Older patients, our patients are older, and age-related comorbidity potentially increase toxic effect in these patients. We all know that iron overload is associated with increased morbidity and mortality in lower risk MDS. The mechanism of toxicity is mainly due to production of reactive oxygen species. Reactive oxygen species induces lipid peroxidation, and as you can see, organ damage, DNA damage, activation of caspases, and activation of NF-kappa B, and with secondary genomic instability. So the result is damage not only to solid organs, but also to immune system and bone marrow. The clinical consequences of iron overload has been recently reviewed in this beautiful paper by Weber, recently published. And the clinical consequences are a variant of damage, organ damage. The main organ that stores iron is liver. So 70 to 80% of patients have hepatic iron overload. However, it's the cardiovascular events that are the main cause of death. Myocardial iron overload is present in 17 to 27% of patients. As we know about clonal hematopoiesis and its linked to atherogenic, recently we know that there is a pro-atherogenic action of NTBI as well. Besides, we have predisposition to infections and impact not only on erythropoiesis, but impact on bone marrow microenvironment and, of course, on overall survival, although not conclusive. Here we have a meta-analysis of the impact of serum ferritin on overall survival. 6 articles were included in this meta-analysis, and a significant association between overall survival and serum ferritin was observed, especially serum ferritin more than 1,000. The risk was also elevated, significantly elevated, when a serum ferritin more than 500 was considered. So the conclusion of this meta-analysis are there is a worse survival in patients who had higher ferritin. There is a negative impact on overall survival, and this impact is already seen in patients with serum ferritin above 500. And of course, prospective studies are
necessary, are needed for us to better understand this relationship, and especially to clarify if there is really a benefit of earlier chelation therapy. So in summary, these studies suggest that patients with iron overload have reduced survival. So next question is, does iron chelation significantly improve outcomes of lower risk MDS patients? This is the great question. So what would be the benefits of iron chelation in our low risk MDS patients? So prevent toxicity, reduce secondary organ dysfunction, reduce infections, and of course there is a possibility of have anti-leukemic effect. We have now 3 iron chelators, but in MDS, the Firazirox has been most frequently used. Of course, any new therapies that aim at iron metabolism, but all these therapies are in the very, very early stages of development. There are many meta-analyses about reviewing the effect of iron chelation on overall survival. So that one is published in 2019 and include 9 non-randomized trials, prospective and retrospective. So significant reduction in risk of mortality was shown in patients with iron overload treated with iron chelation therapy. There was no association with decreasing risk of progression in this study, and the authors pay attention and say that there was a significant heterogeneity across the studies. As you can see in this spot, the black spots, there are patients, median overall survival of patients chelated compared to patients non-chelated that have inferior overall survival. And when we see the overall survival here in this forest plot, you can see that both sides are in favor of iron chelation therapy. This is another meta-analysis published more recently in 2020, and this meta-analysis included 13 prospective and retrospective studies, and the results indicated once again that iron chelation therapy were associated with prolonged survival, overall survival, and leukemia-free survival as well. So these results were consistent with previous studies in iron chelation therapy in MDS. So we were all waiting for a randomized study. So this randomized study was the Telesta study, the first prospective randomized placebo-controlled study, initially designed to be a phase 3 trial, but was later converted from phase 3 to phase 2 study. So the primary endpoint of this study was event-free survival. This is the Kaplan-Meier curve, and so as you can see, for event-free survival, so there is an 1-year increase in event-free survival and a significant risk reduction in the Firazirox arm. So you have to notice that the curve separate from the 2 years, so showing that what we expected, that is the Firazirox take time to act, effectively act. So
Unfortunately, the LISTO study did not meet our expectation because of the limited statistical power of this clinical trial. So no hematological improvement was detected and no overall survival difference between the arms. The adverse events are the ones that we already know. No new, no unexpected adverse events were observed. So this is the question for this lecture. What changed with the recent results? What changed in our clinical practice? Do recent randomized trial influence our clinical practice? This was a great paper from Norbert Gatterman. And of course, TELISO did not change our understanding of the role of iron chelation therapy in patients with transfusion dependency. Of course, although we still have some doubts, although it is still somehow controversial, both European Leukemia Net and NCCN guidelines still suggest to consider iron chelation in low-risk MDS patients with serum ferritin above 1,000 or above 2,500, respectively. So the lesson did not change our current practice. There is still some open questions. First question is, should we start the Feroxadox with half of recommended dose? Is one question. Next question would be, should iron chelation therapy be started earlier, given the effective suppression of oxidative stress in these patients? We have many open questions, yeah. So with that, we can conclude that it is recommended to routinely monitor all patients with MDS and ongoing transfusion requirements. Iron overload is associated with measurable important clinical consequences and is associated with poor outcome. Restrictive red blood cell transfusion is recommended. And patients with transfusion dependent with a life expectancy, this is very important as well. Patients with life expectancy of 2 years or more should receive iron chelation therapy. In clinical practice, serum ferritin above 1,000 nanograms are considered a marker for starting iron chelation. It's commonly used as a trigger. Iron chelation has shown to improve survival in transfusion-dependent patients in many prospective and retrospective studies. However, the TELISTO study does not change the existing recommendation for iron chelation in patients with low-risk MDS. Decision to initiate chelations should be individualized. With that, I thank you very much for your attention. Muy bien, muchas gracias Silvia, excelente presentación. Así que vamos a avanzar. La presentación aplasias versus hipoplásicas en SMD va a estar a cargo de la doctora Gabriela Vidal. La doctora Gabriela Vidal es medicamatóloga de Perú, así que bueno, Gabriela, te escuchamos. Ok, gracias, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Vidal. Gracias al Grupo Latinoamericano de Mielodisplasias por la invitación a darles esta charla sobre aplasia medular versus síndrome mielodisplásicos hipoplásicos. Como sabemos, la aplasia medular es una falla de la médula ósea donde hay pancitopenia y una médula ósea hipocelular
que se define entre menos de un 20 a 30%. Siempre es un diagnóstico de exclusión y fenotípicamente tiene overlaps, como pueden ser los síndromes mielodisplásicos, las leucemias agudas, el HPN, las fallas medulares congénitas. En aplasia medular es muy importante las pruebas siguientes para un diagnóstico adecuado. Siempre una biopsia de hueso es fundamental para definir la celularidad de la médula. También nos ayudan los reticulocitos para definir el diagnóstico y determinar la severidad. La genética de médula ósea para el descarte fundamentalmente de mielodisplasia. En caso de que las muestras sean insuficientes, nos ayuda el FISH, donde sea disponible, el test de fragilidad cromosómica para descarte de Fanconi, sobre todo en los menores de 40 años, y las longitudes de los telómeros para descartar telomeropatías en caso tengamos disponible esta prueba. La citometría de flujo en los casos de aplasia medular fundamentalmente se utiliza para descarte de clona de HPN, a pesar de que pueda no haber una hemólisis franca. En cambio, los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades donde hay un desorden clonal caracterizado por citopenias y displasia con riesgo de transformación a leucemias agudas. Según la clasificación de la OMS, vamos a tener que hay una citopenia persistente en una displasia de al menos una de las 3 series, ¿no? Puede haber exceso de blastos o anomalías citogenéticas. En el caso de la mielodisplasia, cobra mayor importancia un buen aspirado de médula ósea con tinción de hemosiderina y sobre todo un recuento de, esperamos, muchas veces 500 células, acompañado de una biopsia de hueso que generalmente se solicita al diagnóstico. La genética de médula ósea en este caso es fundamental para poder determinar si hay o no alteraciones citogenéticas. El FISH en caso de médulas óseas hipocelulares también nos sirve para detectar anomalías cromosómicas y la citometría de flujo en estos casos sobre todo se usa para la tipificación de blastos y también para descarte de clona de HPN en médula ósea hipocelular, ¿no? Ya que la citometría de flujo no corresponde a un criterio todavía diagnóstico de mielodisplasia. Hay criterios diagnósticos mínimos para síndromes mielodisplásicos, como sabemos, y hay que repasarlos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, ¿qué son los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, ¿no? Son los síndromes mielodisplásicos con una médula ósea hipocelular donde la celularidad está disminuida en menos de 25%. En el caso de los pacientes jóvenes podría ser que esté disminuida 25% para la edad. Por eso decimos que la celularidad menor de 25% en pacientes menores de 65 años sí es un criterio consistente para definir hipocelularidad. En cambio, en pacientes adultos mayores, la definición de hipocelularidad es problemática. No llega a ser un subtipo distinto, ¿no?, dentro de la última clasificación de la OMS. Ahora, para diferenciar los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos versus la aplasia medular, es necesario tener algunas consideraciones. Sabemos que la médula ósea, la celularidad, usualmente calculamos de acuerdo a la edad, restando la celularidad del 100%, ¿no? La edad del 100%. Y en el caso de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, va a haber que cumplir los criterios de mielodisplasia y generalmente estos casos de síndromes mielodisplásicos y hipoplásicos constituyen el 15 a 20% de todos los casos de mielodisplasia, ¿no? Y en la anemia plástica, sabemos ya los criterios, pero en casos pueden haber cierta displasia eritroide que nos puede hacer confundir y puede hacer difícil el diagnóstico. Ahora, sabemos que la aplasia medular fundamentalmente tiene un mecanismo etiológico de destrucción de tipo inmunológico de las células progenitoras hematopoyéticas y en el caso de la mielodisplasias tenemos un crecimiento selectivo de las células progenitoras por mutaciones somáticas clonales, pero estos mecanismos pueden coexistir y eso es lo complicado a veces para llegar a un diagnóstico. Aquí tenemos que clásicamente la aplasia medular, pues hay disminución de las células progenitoras, ¿no? En el síndrome mielodisplásico hipoplásico tenemos, además de la disminución, las células hematopoyéticas con alteraciones clonales, ¿no? Y en el caso de los síndromes mielodisplásicos vamos a tener pues esta característica de células aberrantes, ¿no? Tanto en los síndromes mielodisplásicos hipocelulares como en la aplasia medular va a haber también una alteración inmunológica, ¿no? Entonces, por eso se parecen. Y acá tenemos este cuadro donde
tenemos que la aplasia medular y la mielodisplasia pues se superponen y tenemos este grupo de enfermedades de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos que a su vez pueden incluir inclusive una clona de HPN, ¿no? Y acá tenemos las otras patologías que también se pueden asociar a mielodisplasia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características generales de los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Generalmente son pacientes más jóvenes, tienen neutropenia y trombocitopenia más severas, ¿no? Hay mayor dependencia transfusional. En general, hay menos porcentaje de blastos, menos prevalencia de cirrosis en anillo o anormalidades citogenéticas. Mayor prevalencia de clona HPN, usualmente son de bajo riesgo según el score IPSS, tiene una peor sobrevida que la aplasia medular y mejor sobrevida que en la mielodisplasia normo o hipercelular. Hay una menor incidencia acumulada también de leucemia, de evolución a leucemia que los síndromes mielodisplásicos normocelulares y obviamente mayor que en la aplasia medular. La tasa de mutaciones es menor, generalmente las de tipo splicing, comparado a las de los SMDs hiperplásicos. Aquí tenemos unas gráficas donde tenemos la sobrevida global de acuerdo a cómo es en comparación los síndromes mielodisplásicos, hipoplásicos, los normocelulares o las aplasias, ¿no? Y vemos que la aplasia medular tiene mayor sobrevida y menor incidencia acumulada de progresión a leucemia aguda, ¿no? En el caso de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, digamos, tienen una menor sobrevida global que las aplasias medular, pero una mejor sobrevida que los síndromes mielodisplásicos hipercelulares, ¿no? Igualmente la incidencia es mayor en los síndromes mielodisplásicos normo o hipercelulares. Tenemos que las anomalías citogenéticas y mutaciones somáticas son compartidas en mayor o menor porcentaje entre aplasia medular, síndrome mielodisplásicos, hipoplásicos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La aplasia medular generalmente tiene ausencia de lesiones genéticas. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, hipoplásicos, tienen mayor cantidad de mutaciones somáticas. Y aquí, ausencia de lesiones genéticas específicas de mielodisplasia, obviamente, en aplasia medular, y mutaciones somáticamente altamente sugestivas de mielodisplasia en los casos de los síndromes mielodisplásicos normocelulares, por ejemplo, ¿no? Y los hipoplásicos están, digamos, a un 50-50, ¿no? Ahora, hay mutaciones en aplasia medular, excluyendo las mutaciones de EMPIGA, por ejemplo, hasta 20% de los pacientes se dice que albergan mutaciones del ASLX1, de NMT3A y BCOR. Hay mutaciones somáticas que se asocian significativamente con una duración más prolongada de la enfermedad, longitudes de telómeros más cortas y una mayor probabilidad de progresar a leucemia o síndrome mielodisplásico en comparación con los pacientes que no tienen mutaciones. Aquí tenemos también este gráfico en comparación de los síndromes mielodisplásicos y las aplasias medulares, ¿no? Vemos acá las aplasias medulares. Digamos, las alteraciones del GEMPIGA es lo que más frecuentemente se encuentra, ¿no? Y las otras menos frecuentes, por ejemplo, menos de 2%, ya son el TET2, el SF3B1, que por ejemplo están en mayor porcentaje en los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Ahora, hay toda una serie de genes mutados en mielodisplasia que es importante reconocerlos, ¿no? Porque nos va a servir. ¿Cuáles son el impacto de estos estudios mutacionales? Cuando tengamos acceso o en los lugares que se tiene acceso, es que va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Como un suplemento de la morfología y la genética. Anticipa el futuro diagnóstico en los casos de las alteraciones de significado incierto, tipo CHIP. Puede refinar la predicción del pronóstico en el caso de los pacientes que van a trasplante o inclusive predecir una reciente post-trasplante. Bueno, entonces los síndromes mielodisplásicos son básicamente enfermedades de difícil diagnóstico. Distinguir la aplasia medular de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos puede ser un desafío para el clínico, ¿no? Porque los pacientes con estas enfermedades van a compartir muchas características. La hipocelularidad de la médula hace que se dificulte la evaluación precisa de la morfología y de la displasia de las médulas. Entonces, eso hace también un difícil diagnóstico. Algunos pacientes con aplasia medular tienen mutaciones somáticas que se encuentran en forma recurrente en pacientes con mielodisplasia. Inclusive hay un grupo de pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo donde la activación inmunitaria y la inflamación van a potenciar la respuesta a las terapias inmunosupresoras, que también comparte características pues, con la aplasia. Además, hasta un 15% de pacientes de aplasia van a evolucionar a síndromes mielodisplásicos y leucemias agudas.
Ahora, ¿van a haber hallazgos displásicos en aplasia y síndrome mielodisplasicos? Pues sí, puede haber un grado de displasia eritroide en las aplasias medulares. La displasia mieloide, si existe, es muy leve, ¿no? Y es en un contexto de una medulosis hipocelular. En cambio, en los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, generalmente la displasia megacariocytica es marcada y también hay una severa disgranulopoiesis, ¿no? Entonces, es una cosa que nos ayuda mucho a diferenciar y sobre todo si no tenemos otras armas diagnósticas y estudios más especializados. Entonces, morfológicamente es muy útil saber estos criterios. Ahora, hay una propuesta que ya el doctor Bennett, desde el año 2009, propuso con respecto a dos tipos, ¿no?, de síndromes mielodisplásicos. Uno, digamos, integrando las características citohistológicas y genéticas en pacientes con médulas óseas hipocelulares. Entonces, hay un grupo de pacientes donde las características clínicas y genéticas son altamente consistentes con neoplasias mieloides y obviamente con predisposición a la evolución a leucemias agudas. Y en el caso del segundo grupo son pacientes que tienen características clínicas y genéticas de falla medular no maligna que se parecen más a la aplasia medular, ¿no? Entonces tenemos los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos que se parecen más a la aplasia, donde hay un aumento de células proinflamatorias y citotóxicas, disminución de células B y T reguladoras, aumento de la activación inmune y hay una respuesta mejor a la terapia inmunosupresora y mejor pronóstico. En el caso de los pacientes que son más parecidos a los SMD, hay disminución de la inmunovigilancia, ¿no?, y aumento de la sobrevida de células displásicas, lesiones genéticas, evolución a leucemia y peor pronóstico. En la práctica, ¿qué características sustentarían entonces el diagnóstico de mielodisplasias versus aplasia? En el caso de los SMD hipoplásicos, obviamente la displasia morfológica, ojo con los megacariocitos. Siempre cuando vean pacientes que tienen ausencia de megacariocitos, piensen en aplasia. Siempre que tengan megacariocitos enanos, piensen en mielodisplasia. Es un dato muy importante y que sobre todo se va a visualizar en la biopsia de hueso porque además tenemos opción de hacer inmunohistoquímica, en el caso de los megas enanos que no se logran ver. Exceso de blastos, obviamente, tira para mielodisplasia, cirroblastos en anillo, fibrosis, pseudo-Pelger-Huguet, ciertas anomalías citogenéticas, ¿no?, tales como de lesión del 5Q, la monosomía del 7, la inversión del 3, ¿no? Entonces, son, digamos, datos muy concisos, específicos, que nos van a ayudar a diferenciar. Ahora, es importante también tratar de hacer el diagnóstico diferencial con los síndromes hereditarios de falla medular, ¿no?, ya que muchos de los síndromes hereditarios de falla medular pueden evolucionar a mielodisplasia leucemia. Se ha visto que los pacientes con mutaciones de linaje germinal tipo GATA2, DX41 y genes de anemia de Fanconi o genes del complejo telomerasa pueden tener una medulosis hipoplásica incluso antes de que se desarrolle un trastorno mieloide clonal. No responden a la inmunosupresión, cosa que es muy importante. Y también es importante identificarlos por la salud de los miembros de la familia y posibles candidatos a donantes de células madre relacionados. Algunas mutaciones, como las del RUNX1 y ANKRD26, pueden causar incluso trombocitopenia y displasia de megas que podrían confundirse con síndromes mielodisplásicos, ¿no? Pueden ocurrir incluso en pacientes sin antecedentes familiares que no tengan una edad de inicio temprano o hallazgos físicos típicos. Entonces son pacientes a veces adultos, jóvenes, que no tienen ningún rasgo fenotípico y pueden ser este tipo de patologías. Se recomienda pruebas específicas de tejido no hematopoyético en el caso de una sospecha de una variante línea germinal. Y aquí el cuadrito educacional del ASH del 2019, donde se ven pues algunas características importantes para poder diferenciar estas enfermedades, como es la genética, como es la presencia de la clona de HPN, que es mucho más frecuente, ¿no?, en aplasia medular, la presencia de blastos, que es ausente en la aplasia medular, la displasia que es solamente de la línea eritroide en el caso de aplasia medular, y las mutaciones somáticas que generalmente están ausentes en la aplasia medular, y no hay mutaciones de tipo splicing a diferencia de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, ¿no? Y aquí tenemos también este cuadrito de esta misma revisión donde para hacer hincapié en la diferencia en que hay entre los síndromes mielodisplásicos post-aplasia medular versus los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, donde aquí la celularidad de la médula generalmente está incrementada y hay incremento también de blastos, ¿no? Pero bueno, hay otras características que se asemejan. Hay un score que es el HG score, donde
se publicó, bueno, ya en el año 2019 por el doctor Bono y colaboradores, donde hay una caracterización de estos síndromes mielodisplásicos para poder definir su diagnóstico versus aplasia medular, y se consideran variables histológicas y citológicas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de blastos, la fibrosis, la dismeagariopoliesis, ¿no? Esos son los requisitos fundamentales, pero hay algunos criterios como los hidroblastos en anillo o la disgranulopoiesis, también el cariotipo y mutaciones específicas. Ahora, si el score es de 2 o más, entonces está asociado con el porcentaje más alto de clasificación correcta. O sea, nos dice efectivamente que es lo más probable que sea un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Y aquí tenemos otro cuadro comparativo, sobre todo les mostraba para ver el cariotipo, ¿no? Generalmente el cariotipo, como sabemos, entonces es en los síndromes mielodisplásicos anormal en el 50%, en cambio en la aplasia medular solamente 12%, si es que existe, ¿no? Es muy bajo el porcentaje. Y el cariotipo, digamos, de los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos puede incluir alteraciones del cromosoma 5, del cromosoma 7, trisomía del 8, del 19, inversión del 13, etc. En el caso de las aplasias medulares, la deleción del 13, trisomía del 8 también, y pueden evolucionar, por ejemplo, a monosomía 7, o deleción del 5, o del 20q. En el caso de las anomalías citogenéticas complejas, están ausentes en la aplasia medular, ¿no? En el caso de los genes mutados somáticos, toda una lista de genes del básicos, el SF3B1, el SRSF2, etcétera, el P53, ¿no? Pero en cambio, en la aplasia medular generalmente son alteraciones del PIGAS, el X1, BCOR y BCOR-L1. Y bueno, las mutaciones germinales sí hay que ser investigados en ambos grupos. Aquí tenemos otro cuadrito comparativo también sobre este tipo de mutaciones. Acá para recordar pues que hay ciertas mutaciones que van a ser raras en aplasia medular, como son por ejemplo las mutaciones de tipo coesina o el P53, ¿no? Supresor de tumores, o de señalamiento, FLT3, JAK2, de transcripción, el RUNX1, GATA2, bueno. Entonces estas son más frecuentes en los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, ¿no? Bien, es una palabra acerca del tratamiento inmunosupresor. En mielodisplasia ya se había descrito desde el año 2012 acerca de el tratamiento en mielodisplasia en pacientes con bajo riesgo, hipocelularidad, donde se veían que eran predictores favorables tratamiento de inmunosupresor, como puede ser con globulina titimocítica, ciclosporina, en combinación o ciclosporina sola, alemtuzumab, por ejemplo. Y estos factores favorables, ¿no? Fueron pacientes con médulas óseas hipocelulares, de menor edad, con presencia de trisomía 8, de R15 positivo, SMD no secundaria, ¿no? Se le dio la terapia inmunosupresora, disminuyó la dependencia transfusional, y hubo un grupo de pacientes que se recuperó, ¿no? Entonces sí ha visto un grado de respuesta en ese tipo de pacientes. Y también ha salido un estudio en el 2018 con pacientes que recibieron terapia inmunosupresora, donde ha habido una tasa de respuesta global hasta de casi 50%. Y las dos variables que se asociaron a mayor independencia transfusional de glóbulos rojos fue la utilización de globulina titimocítica de caballo y la celularidad menor de 20%, ¿no? A pesar de que, bueno, ellos no encontraron mayor asociación o una asociación significativa con DR15, clona-HPN, que algunos mencionan, ¿no? Básicamente estos dos criterios, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo lo que yo tengo por presentarles. Les recomiendo mucho de que llenen la encuesta del GLAM, sobre la encuesta de los médicos, y espero que les haya gustado y estamos para las preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Excelente presentación. Y continuamos con el caso clínico a cargo del doctor Carlos Hernández. Doctor Carlos Hernández de México, así que adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, en los siguientes minutos les voy a presentar un trabajo que hicimos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es donde yo laboro, aquí en la Ciudad de México,
Se trata de la conclusión diagnóstica en pacientes con citopenias inexplicables, un trabajo que realizamos con la doctora Andrea Martínez Borbón y la maestra Laura Josefina Ravelo Carrasco. Bueno, empezaremos comentando que las citopenias son la causa pues más frecuente de consulta para el hematólogo, y tener un panorama de los posibles diagnósticos es útil tanto para la orientación al paciente como para el protocolo de estudio. Vemos ahí en la tabla los diferentes puntos de corte para definir citopenias, es decir, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Vemos que son bastante parecidos, quizá la mayor o la principal diferencia es en la cifra de neutrófilos. Habitualmente se utiliza la clasificación OMS de 2008 o la de 2016, que vemos que es el mismo punto de corte, pero veremos nosotros cómo lo consideramos. Entonces, decidimos realizar una evaluación de los pacientes que tenían citopenias persistentes, donde quisimos evaluar las características clínicas iniciales y del diagnóstico final. Consideramos citopenias inexplicables a aquellos adultos que habían iniciado un protocolo de estudio en primer o segundo nivel de atención. Hay que mencionar que en México, en general, en las instituciones públicas suele haber 3 niveles de atención. El primer nivel suele ser para el médico general o médico familiar, el segundo nivel suele ser el médico de medicina interna, y de ahí se deriva al subespecialista, que es el hematólogo, que es el hospital donde yo estoy, que es un hospital que se considera de tercer nivel. Bueno, entonces a estos pacientes ya se les había iniciado un primer protocolo de estudio, tanto en primer o segundo nivel de atención, y no se había llegado a la conclusión de la causa de esta citopenia. Y las citopenias las consideramos según los criterios ICUS, que están ahí referidos, donde vean cómo la cifra de neutrófilos es menor a 1000 por microlitro. Es decir, es habitual que nosotros no iniciemos el estudio de neutropenia cuando el paciente tiene 1700 neutrófilos, que sería neutropenia según los criterios OMS. Suelen ser cifras más bajas cuando uno suele iniciar el estudio. A todos los pacientes les realizamos aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, citometría de flujo y estudio citogenético, y consideramos las conclusiones diagnósticas como de 2 tipos, es decir, enfermedad clonal, cuando se trataba de síndrome mielodisplásico, anemia plástica o leucemias, y enfermedad no clonal cuando se trataba de citopenias autoinmunes, hepatopatía y problemas carenciales. Durante 2018 se integró una corte retrospectiva con 76 pacientes que cumplían estas características de tener citopenias inexplicables. Vemos que la mediana de edad de inicio fue de 61 años, discretamente mayor el género masculino. En el diagnóstico inicial vemos que un 64% de ellos tenían bicitopenia o pancitopenia. La citopenia aislada más frecuente fue trombocitopenia con un 16%. Vemos en la parte de abajo de la tabla cuáles son los indicadores en cuanto a las medianas de hemoglobina, neutrófilos, plaquetas, y vemos que la citopenia más profunda, considerando los criterios de los Institutos Nacionales de Cáncer, fue la trombocitopenia, que era una trombocitopenia grave, menos de 40,000, en comparación con la anemia, que era de 9.3, o sea, una anemia moderada. Y vemos que en todos los casos fue una anemia de tipo hiporregenerativo, con reticulocitos corregidos, la mediana de 0.5. De estos 76 pacientes, voy a comentarlos de abajo para arriba, a todos se les hizo pruebas de exclusión. Vemos que las pruebas de funcionamiento hepático y las pruebas de función renal fueron prácticamente a todos. En la gran mayoría de ellos se hizo un perfil tiroideo y pruebas de una alta sospecha de algún problema. De hecho, vemos que aun cuando se le hizo prácticamente a menos de la mitad de los pacientes, resultó anormal en gran parte de ellos, en un 46%. Sin embargo, se consideró que estas anormalidades aquí descritas no explicaban las citopenias que tenía el paciente. Todos los pacientes tenían panel viral para VIH, hepatitis B y hepatitis C, el cual fue no reactivo, fue negativo. Se realizó análisis citogenético por bandeo convencional, GTG, y vemos que la mayoría de ellos tuvieron un estudio citogenético que correspondía a la clasificación IPCCR como muy bueno y bueno, 68%, solo muy poquitos, 8%, tuvieron citogenética adversa. Y en cuanto a la citometría de flujo, cabe mencionar que en nuestro centro tenemos la estandarización Euroflow,
y el citometrista nos describe una conclusión o un comentario de cuál es la situación en cuanto a los distintos linajes, mieloide, eritroide, monocitoide, y el conteo de progenitores o de blastos. Vemos que se concluyó displasia mieloide siendo la principal hasta el 74% de los pacientes, y la mediana de blastos fue de 2%. Y esta es la conclusión. Finalmente queríamos saber en qué acababan estos pacientes que tenían citopenias inexplicables. Bueno, vemos que un 79% de ellos tenían enfermedad clonal, un 21% enfermedad no clonal. Vemos que la principal patología que se diagnosticaba fue síndrome mielodisplásico, un 51% de los casos, anemia plástica en un 16%, y sigue en frecuencia justamente las patologías no clonales, que fueron citopenias inmunológicas, un 13%, que correspondía a la mayoría a trombocitopenia inmunológica o síndrome de Evans, o citopenias secundarias, en este caso a problema hepático, hepatopatía, e incluso un caso de deficiencia de hierro. Vemos que el resto de las enfermedades clonales fueron leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica o mieloide crónica, incluso un caso de anemia hemolítica hereditaria. Quizá algo de mencionar es que una vez que llegaban con nosotros, la mediana de tiempo para el diagnóstico de alguna de estas patologías era un mes, pero lo interesante es que cuando analizamos desde cuándo estaban presentes las citopenias, veíamos que la mediana de tiempo eran de 5.3 meses y llegaban a ser hasta de 3 años. Es decir, teníamos pacientes que tenían 3 años con la citopenia hasta que fueron enviados con nosotros para poder concluir el diagnóstico. Para intentar identificar o poder suponer qué pacientes tenían patología clonal o no clonal, hicimos un comparativo de variables que de manera basal nos pudieran sugerir justamente esa conclusión diagnóstica. Vemos aquí en esta tabla que las citopenias fueron más profundas en los pacientes que tenían patologías clonales, lo cual fue estadísticamente significativo. Vemos que la hemoglobina fue más baja en la patología clonal, lo mismo para la leucopenia, lo mismo para la neutropenia. Algo que llama la atención es la presencia de los monocitos. Los monocitos fueron bajos en los pacientes con patología clonal, cuando sabemos que en general los monocitos, excepto que estemos pensando en leucemia mielomonocítica crónica, solemos no poner mucha atención en esa célula. Por eso es algo que llama la atención. Y el otro punto que, bueno, ya lo hemos visto en diferentes patologías, como por ejemplo en el CHIP, como el volumen corpuscular medio elevado nos puede orientar a que justamente esta patología es de tipo clonal, aunque vean que la diferencia es prácticamente solo de 8 femtolitros entre el no clonal y el clonal. Bueno, me parece que es interesante que ver pacientes con tendencia a la macrocitosis te puede sugerir una patología clonal. Y ya por citometría de flujo vemos cómo la presencia de blastos o la displasia mieloide evidentemente fue estuvo con mayor presencia o en mayor número en la patología de tipo clonal. La mediana de seguimiento fue de 13 meses y vemos ahí la proyección de supervivencia global a 2 años. En la patología no clonal evidentemente fue del 100%, en la clonal fue de 82%. Seleccionamos a los pacientes de síndrome mielodisplásico de riesgo bajo, que fueron 29 casos, es decir, el 76% de los de síndrome mielodisplásico correspondieron al riesgo bajo, que eso es algo muy repetitivo en todas las series. La supervivencia global a 2 años estimada es de 86%, y solo como comentario, la mayoría de ellos tenían o anemia o trombocitopenia, el 72%. Considerar que nosotros la primera línea, considerando que estas son las principales alteraciones, es eritropoyetina o algún estimulante de la eritropoyesis, y o danazol, según sea la situación. Y como segunda línea solemos utilizar ciclosporina y o globulina antitimocito. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que la mayoría de los pacientes con citopenias inexplicables iniciaron con bicitopenia o pancitopenia. La citopenia aislada más profunda fue trombocitopenia. El diagnóstico final más frecuente fue enfermedad clonal, sobre todo síndrome mielodisplásico y anemia aplásica. Los indicadores que se relacionaron con enfermedad clonal fueron citopenias más profundas, macrocitosis y displasia en la citometría de flujo. Bueno, los agradecimientos son para el equipo de hematólogos del Servicio de Hematología del Hospital Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, residentes, médicos adscritos, y en particular a la doctora Andrea Martínez Borbón y a la maestra Laura Josefina Ravelo Carrasco. Pues muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Carlos. Muy buena presentación, muy buen caso clínico. Así que ahora damos parte a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Así que vamos a ir seleccionando las preguntas. Una pregunta para la doctora Magaláes. Si usted quelaría a todos los pacientes, independientemente de la edad, que tienen una carga transfusional. You use chelation for all patients? Okay. Yeah. I do use, and thank you for repeating. I do use chelation for every patient who has ferritin level more than 1,000 and 1,000 nanogram, and especially if this patient has an expectancy of life more than 2 years. Okay. Thank you. Carlos, continúa tú. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para la doctora Gabriela. Es en relación a, dentro de las 3 series que se evalúan los pacientes con síndrome mielodisplásico y hipoplásico versus a descartar la hipoplasia medular, ¿a cuál de las series se toma con mayor importancia? Porque dentro de la aplasia medular también se encuentran ciertas dishemopoiesis, pero ¿a cuál de las series se podría tomar en consideración desde el punto de vista citomorfológico que cuando se hace el diagnóstico en el síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, yo siempre comento a los estudiantes y en general que tengan que ver sobre todo los megacariocitos, ¿no? Porque si yo veo una médula que no tiene megacariocitos o casi no tiene megacariocitos, estoy pensando más en una aplasia medular. Obviamente la biopsia nos va a ayudar mucho para identificarlos porque a veces no se logran ver en un aspirado y además tenemos la arma de las tinciones de CD31, CD61 para identificar megacariocitos. Y entonces eso yo creo que es fundamental, porque si yo describo displasia eritroide, pues en ambas podría haber displasia mieloide también un poco leve en la aplasia medular, aunque no es muy frecuente, pero en cambio la displasia de megacariocitos, ¿no? Y la presencia y a veces abundancia me hace sospechar de un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Gracias, Gabriela. Que está claro el concepto de eso de los megacariocitos, la que nos da la pauta entre el diferencial entre ambos, ¿no? Más bien, ahí vi una pregunta de los que han hecho en el chat. Refieren un varón de 28 años que tiene 10 de hemoglobina, celularidad 50%, no describen displasia en la médula ósea y tiene una dosaje de eritropoietina de 13. ¿Cómo lo trataría? Bueno, en realidad hay que considerar siempre la edad del paciente para poder catalogar si una médula ósea es hipocelular, ¿no? Y esto, nosotros, como decía, hacemos una regla simple de disminuir la edad del 100%, ¿no?
Si tiene 28 años, pues el 50% puede estar, sí, pues disminuida la celularidad. Sin embargo, no es un parámetro, digamos, de tratamiento si tiene, dependiendo de las citopenias que tenga, ¿no? Acá solamente dicen que tiene 10 de hemoglobina. Bueno, la única serie afectada aparentemente es la serie eritroide, ¿no? Es una médula ósea hipocelular sin displasia, no refieren genética, ¿no? Si tiene alguna alteración genética, que es importante determinar, y tiene una eritropoyetina menos de 500, con lo cual podría darse eritropoyetina, ¿no? Sí, yo creo que en este caso podría intentarse, ¿no? Pero obviamente aquí, bueno, faltan datos de aclarar exactamente si es que esto no se trata de un síndrome amiloidisplásico. Esa es la pregunta que hicieron. Perfecto. Creo que hay una pregunta para el doctor Pierre Fernon, creo que ya regresó. Sí, sí, Doctor Pierre, gusto sí. saludarlo. La curiosidad que se maneja bastante que el síndrome mielodisplásico 5Q menos, la respuesta a la lenalidomida, si hay algunos trials que se están dando con otro tipo de los hermanos mayores a la lenalidomida, para poder evaluar la posibilidad de una mejor eficacia, o no hay, como por ejemplo la pomalidomida, ¿no? Creo que ¿me oyen? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Sí, perfectamente. creo que la ponalidomida no funciona en los pacientes con deleción 5Q. No creo que haya mucha experiencia, pero es que es bastante eficaz el lenalidomida, y especialmente si uno utiliza 10 miligramos al día, y creo que no creo que es la idea de una ponencia del medicamento. Creo que hay pacientes resistentes, en particular los que tienen una mutación TP53, que no responden a la droga. Y Hola. Doctor Pierre, también ha mencionado de que el uso de la lenalidomida, eh, que también existen pacientes que tienen respuesta a pesar de no encontrarse la deleción del 5Q menos. ¿En qué estaría basada esa respuesta para no usarlo en otros pacientes desde un inicio? no he bien comprendido la pregunta. Es decir, en pacientes sin deleción 5Q, ¿sí se puede utilizar la droga? Claro, tengo entendido de que existe cierta respuesta en pacientes con 5Q menos, o sea, que no tengan 5Q menos la deleción, pero tienen respuesta, o sea, hay respuesta a aquellos que son refractarios a sus tratamientos previos. ¿A qué se le atribuiría esa respuesta, o por qué no empezaríamos el tratamiento en ellos a pesar de no encontrar la deleción de 5Q menos? Sí, es decir, que la tasa de respuesta en los pacientes sin deleción 5Q pues la tasa de respuesta es solo de un 25%, lo que no es mucho, pero si uno añade eritropoyetina, parece que va a ser un 50% en los pacientes que resistan a EPO, porque si uno no resiste a EPO, es mejor empezar con EPO. Y creo que el mecanismo de acción es diferente en pacientes con o sin deleción de 5Q. Y no conocemos precisamente el mecanismo de acción en pacientes sin la deleción.
Acá hay otra pregunta para el doctor Fenó. ¿Cuál es el manejo de un paciente con anemia refractaria y trisomía de 8 que no responde a eritropoyetina? Si es tributario a GATS por edad. Creo que no es muy diferente, es decir, que la trisomía 8 es un factor de peor pronóstico, es decir, si es un paciente bastante joven, podría ser más o menos rápidamente un candidato a trasplante, porque sabemos que estos pacientes, salvo si hay solo, no sé, 3 mitosis con trisomía 8 en 20, pero la mayoría son pacientes que van a evolucionar, así que sería pues si no hay respuesta a EPO y que hay una progresión de la enfermedad, no es de buen pronóstico, sí. Podrían también responder, uno puede tratar de utilizar azacitidina, por ejemplo, pero pues si los pacientes son bastante jóvenes, pues probablemente a cierto punto será una indicación de trasplante. Perfecto. Sí, aquí hay otra pregunta para el doctor Fenó relacionada con eso. Dice, ¿cuál es la dosis de inicio de eritropoyetina, de EPO? Si depende de la severidad de la anemia y si es útil usar GCSF para mejorar la respuesta. Creo que el uso de GCSF mejora la respuesta a EPO con una dosis bastante baja, como 30.000 unidades por semana. Cuando uno utiliza 60.000 unidades, GCSF no añade mucho. No añade mucho a EPO. Entonces, lo que hacemos generalmente es que, especialmente en ancianos, tratamos pues, depende de la severidad de la anemia también. Si el paciente todavía ha sido transfundido, empezamos con 60.000 unidades por semana o 300 microgramos de Aranesp. En los pacientes que tienen anemia menos importante o ancianos que muchas veces tienen una insuficiencia renal, hay que empezar con dosis más baja, 30.000 unidades cada semana o aún 30.000 unidades cada 15 días, porque hay el riesgo de aumento rápido de la tasa de hemoglobina y entonces de trombosis. Nosotros discontinuamos el tratamiento por una tasa de hemoglobina a los 12 o 13, pero no más. Y puede haber un aumento rápido con riesgo de trombosis. Así que creo que es importante que haya un hemograma cada semana durante los 2 primeros meses. Perfecto. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Sí, adelante. No, adelante. Sí, no, Víctor, tú. Bueno, otra pregunta sobre el punto de eritropoyetina que pregunta la gente. Si tiene algún lugar la combinación de eritropoyetina EPO y lenalidomida en los pacientes con delección 5Q, o hay que suspender la eritropoyetina EPO una vez iniciada la lenalidomida. Creo que no tenemos una experiencia muy importante. Generalmente empezamos con EPO y si no funciona o si hay una recaída, hacemos lenalidomida sola. El riesgo con la combinación es que haya otra vez un aumento demasiado rápido de hemoglobina y un riesgo de trombosis, que existe también con lenalidomida sola. Y entonces, no creo que haya verdaderamente ninguna publicación con la combinación en pacientes con delección 5Q y si es mejor que lenalidomida sola. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta también para el doctor Fenosi. ¿Qué papel tiene el uso de los derivados androgénicos, de los andrógenos? Oximetolona, danazol. Creo que
pueden tener, creo que es más un efecto en trombopenia. Hemos publicado, y otros también, series de pacientes que con una tasa de respuesta de algo como un 40%, especialmente en mujeres, y pues generalmente que una duración bastante, pues no muy larga, pero hay pacientes que tienen una mejora. Y eso no depende del mecanismo de la trombopenia, porque sabemos que en el SMD puede también haber un componente periférico, pero aún en los pacientes pues, con cualquier mecanismo, sea periférico o central o ambos, creo que eso no permite prever el resultado de drogas androgénicas que, pues, pueden ser interesantes. A veces hay resultados también sobre anemia, pero es más sobre trombopenia. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Que están 3 episodios. Hay un paciente que ha tenido 3 episodios con citopenias severas asociados a virus de Epstein-Barr y parvovirus. En esos momentos tenía una biopsia de médula ósea y una citometría compatible con mielodisplasia. Tiene un cariotipo normal, respondió a la ciclosporina. En los intervalos de 1 a 2 años no tiene citopenia. Si puede hacer algún comentario, doctor. La pregunta es, pero no es un caso de SMD, ¿sí? Es un caso de SMD si es asociado con una infección por citomegalo y una infección por parvovirus. La trataron con ciclosporina y después de 1 o 2 años el paciente recuperó las cifras. Si podría hacer algún comentario. No, me parece, ¿cuáles son los argumentos para decir que es un SMD? Porque pues puede haber displasia en casos de infección con virus y si no hay ninguna anomalía citogenética o molecular, es un poco difícil en esta situación decir que es un SMD y además la corrección completa con ciclosporina hace pensar que probablemente fue más una aplasia después de un virus, ¿no? No sé. Salvo si hay argumentos definitivos para SMD, pero no sé si los hay. Sí, faltan datos para poder hacer la respuesta. Tal cual. Sí. Hay otra pregunta para el doctor Fernó. Preguntan sobre la dosis máxima de EPO que se puede utilizar en un paciente con anemia refractaria que no mejora cuando no hay otras terapias de tratamiento disponible. Pues creo que para EPO-alfa la dosis máxima es de 80.000 unidades cada semana y para EPO-beta no sé si ha verdaderamente sido ensayado y para darbepoetina es 300 microgramos por semana. A veces unos utilizan 500 microgramos, no sé si es mejor. Y por supuesto se puede añadir G-CSF que aunque no pueda probablemente aumentar la tasa de respuesta de forma importante cuando la dosis de eritropoyetina todavía es importante, probablemente puede mejorar de un 10%, un 15%. ¿Sí? Sobre el punto, preguntan si tiene experiencia en el uso de eritropoyetina EPO endovenoso. Dice, en nuestros países solo disponemos de ampollas de baja concentración y es difícil administrar altas dosis en forma subcutánea. Creo que se puede utilizar de manera intravenosa, pero no tenemos
sé que inicialmente se utilizaba mucho, pero creo que se puede, sí. Bueno, muchas gracias. Bien, para el doctor Hernández, por parte de la doctora Carolina Belli, los datos del registro mexicano mostraban una mayor proporción de hipoplásicos. ¿Se sigue observando esos hallazgos? Sí, sí es verdad, la cantidad de hipoplásico que veíamos en el REMEDE era elevada, era alrededor de un 15%. Nosotros en realidad ya de manera particular en mi centro, la frecuencia de síndrome mielodisplásico hipoplásico se encuentra alrededor de un 7-8%, entonces es un poco menor, pero sí es en general un poco, es distinto, es decir, es mayor lo que vemos, parece, al menos en algunos países de Latinoamérica en comparación con lo que se reporta en Europa. Varios a los que les hemos comentado estos datos parece que nos hacen ver que posiblemente es que estamos sobrediagnosticando mielodisplásico hipoplásico y que en realidad pudiera tratarse de anemia aplásica. Sabemos justo por lo que comentó la doctora Gabriela Vidal que esta parte a veces es difícil de hacer el diagnóstico y sobre todo cuando sabemos de que la principal prueba o herramienta que tenemos para poder tener una certeza en esa diferencia es el estudio citogenético y los estudios genéticos más avanzados no son habituales en nuestro medio. Entonces, conclusión, sí tenemos más casos a nivel local en mi hospital, es alrededor de un 7-8%, pero si eso vale la pena, que pudiéramos hacer una integración de los casos mielodisplásicos, hipoplásicos de nuestros centros y ver qué características tienen. Eventualmente sería ideal ver el estudio genético, no solo el citogenético, porque pudiera ser eso, que estamos sobrediagnosticando mielodisplásico hipoplásico. La doctora Elvira Veloso hace una pregunta también. En la práctica clínica, sobre las mutaciones que distinguen a las anemias aplásicas de las mielodisplasias hipoplásicas, ¿se pueden estudiar en sangre periférica esas mutaciones? Pregunta de la doctora Veloso. Nosotros no usamos en la práctica clínica, en verdad en Perú no tenemos acceso a hacer este panel de mutaciones que deberíamos hacer al menos en los pediátricos o en pacientes menores de 20 años, ¿no? Solamente hay un centro en Perú que está implementando ese panel para hacer mutaciones. No lo hacemos de rutina, ¿no? Lo único que tenemos es la citogenética y las biopsias, la anatomopatología. Tampoco disponemos de FISH, ¿no? Esa es la realidad. Claro que la idea es que se pueda implementar, pero bueno, y las muestras entiendo que puede ser de médula generalmente, ¿no? Pero no lo tenemos a disposición. Hemos hecho en algunos casos excepcionales que las muestras han ido fuera o en el hospital que les menciono pediátrico en Perú donde hace, pero no tenemos y muchas veces muchos de esos pacientes, pues claro, pueden ser otra de repente una falla de tipo hereditaria, no lo sabemos. Perfecto. Muchas gracias, doctora. A toda la mesa hay una pregunta de la doctora Belli. Son dos preguntas puntuales. La dosis de eritropoyetina que cada país comienza, la dosis inicial nos estamos refiriendo, y si todos tienen acceso a la lenalidomida en los pacientes no 5Q en Latinoamérica. Doctora Vidal, si quiere empezar. La dosis de eritropoyetina y si todos acceden a las lenalidomidas sin 5Q. Sí, bueno, nosotros, como les comentaba, es la dosis de eritropoyetina que tenemos en al menos
en los hospitales generales tenemos solamente ampollas de 4.000, ¿no? Entonces, para llegar a dosis de 30.000, que es lo máximo, un poquito más que podemos llegar, es la dosis que empezamos, ¿no? Raramente llegamos a 60.000. En la práctica privada, bueno, hay ampollas de 10.000, ¿no? No tenemos la de 30.000, tampoco son de muy alto costo. Y bueno, en algunos pacientes se ha logrado tener esas dosis hasta de 60.000, ¿no? Con ampollas de 10.000, ¿no? Con respecto a la lenalidomida, nosotros tenemos, sí la disponemos y usamos en 5Q menos, pero hemos usado en pacientes que no son 5Q menos, no lo tenemos autorizado por nuestro comité, digamos, hospitalario, pero al no disponer de FISH y en casos de anemia refractaria, inclusive morfológicamente, estos megas que son típicos del 5Q menos, pues podemos solicitar y nos han autorizado y sí hemos usado y hemos tenido pacientes con respuesta a lenalidomida a pesar de no tener en la genética el 5Q menos, ¿no? En estos pacientes con anemia refractaria. Perfecto. Sí, en Paraguay. Sí. Sí. De México. Bueno, en México solemos, pasa algo muy parecido. La presentación de eritropoyetina alfa convencional suele ser de 2.000 a 4.000 unidades el ámpula. Entonces solemos estandarizar a 110, 120 unidades por kilo por dosis, 3 veces por semana, es decir, 8.000 unidades lunes, miércoles y viernes, son las 24.000 unidades semanales. Esa suele ser la dosis de inicio. La dosis máxima sí nos vamos a 80.000 unidades por semana, pero generalmente, como evidentemente serían demasiadas ámpulas inyectadas subcutáneas en un paciente, entonces lo que solemos hacer es que si la dosis de 24.000 unidades semanales no funciona, pasan las semanas y no fue efectiva, hacemos el switcheo a darbepoyetina, generalmente con 500 microgramos cada 3 semanas, que eso equivaldría más o menos a unas 50.000 unidades por semana, y la dosis máxima que utilizamos es darbepoyetina 500 microgramos cada 2 semanas, que eso equivale a unas 80.000 unidades por semana de la otra eritropoyetina. Lenalidomida a nivel institucional, en donde yo estoy, que prácticamente ocupa el 60% de la población de México, está asegurada por el IMSS. No hay lenalidomida disponible para síndrome mielodisplásico, solamente como terapia de segunda línea en mieloma. Entonces no está autorizada de manera institucional únicamente para pacientes con 5Q menos. In Brazil, we have the 10,000 presentation of EPO, and we can use 60,000 units per week. We observe the patients for 3 months to check for a response. And the problem is really when the patient is refractory or lose response. And so this is the problem of second-line therapy. In general, for us, it's more feasible to use ASA instead of associate lenalidomide because it's not approved for the public system of health in Brazil. Yeah. ¿Algún Sí, otro comentario? Puedo comentar la realidad de Paraguay aquí. Para la eritropoyetina también disponemos de ampollas de 4.000, de 10.000 y de 20.000. Iniciamos con dosis bajas y vamos aumentando, ¿verdad? De acuerdo a cada paciente, ¿verdad? Pero también como es en otros países, depende mucho de qué sector de la sanidad es la que estamos hablando. Si es que estamos hablando del seguro social, tiene acceso a ampollas de 10.000 y de 20.000. Sin embargo, en otros lados no, ¿verdad? Con relación a la lenalidomida, sí. Si se justifica bien la situación del paciente, tenemos acceso
al uso de lenalidomida en mielodisplasia no 5Q menos. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Hay una pregunta para la doctora Magaláes. Referent to chelation, is this necessary the resonance T2 previously? Okay. In fact, it's not a routine test in most services. We use most frequently serum ferritin. So it's cost effective, it's simple, we can access it. So it's important to consider that it's acute reactant. So we have not only check one single dosage, but a sequence of those to check. So that's what we use most frequently in our practice. In fact, there is quite a few studies of RMI in MDS. Maybe it would be interesting to listen to Gabriela and Carlos' experience in other countries of Latin America. Los niveles de ferritina sérica, evaluamos transaminasas. Algunas veces hacemos la resonancia para ver el acúmulo de hierro, pero a veces no lo tenemos disponible, o sea, no lo hacemos rutinariamente, ¿no? En algunos casos especiales donde sí, por ejemplo, pacientes que tienen mucha compromiso hepático, van a ir a trasplante, pero no es rutinario. En México, cuando tenemos pacientes con sobrecarga de hierro, la resonancia magnética en esa modalidad T2 estrella, la verdad es que no la tenemos disponible. Y la verdad es que es muy simple porque, bueno, en mi centro sí tenemos resonancia magnética que la reporta de manera cualitativa. Y es curioso porque solamente se basa en qué tan negro se ve el hígado o el vaso. Y es decir, si se ve muy negro, sí tiene, y si se ve gris, entonces no tiene. Entonces es algo así muy trivial la manera en la que se dice, pero bueno, generalmente nuestros pacientes sabemos de que tienen tanto acumulado transfusional que es evidente que se nota la alteración. Y digo que es algo tan simple porque incluso hay un software donde puedes, me refiero, hay una página de internet donde puedes alimentar los datos de la modalidad T2 estándar, no la estrella, alimenta los datos que marcan ahí, que eso ya lo comenté alguna vez con el radiólogo y es algo como que simple, unas mediciones, mete los datos y te regresa a cuánto equivale de gramos de hierro esas mediciones. Entonces, digo, hay veces como que se complica uno un poco de más. Entonces, en nuestro centro solo tenemos resonancia magnética cualitativa y lo que nosotros sobre todo consideramos para definir el inicio de la terapia quelante es la historia transfusional, o sea, más de 20 unidades de concentrados eritrocitarios y la ferritina y la saturación de la transferrina, sabiendo que la ferritina se eleva luego en situaciones de inflamación y demás. Y nada más como una aportación, hicimos un análisis de nuestros pacientes que tenían ya 10 unidades de concentrados eritrocitarios y en qué tiempo llegaban a 20 unidades, o sea, qué tan rápido llegaban al punto como de sobrecarga en pacientes con mielodisplasia y veíamos que el tiempo que tardaban era alrededor de 7 meses, o sea, no es mucho el tiempo una vez que el paciente ya acumuló 10 unidades transfundidas. En una mediana de 7 meses ya va a tener las 20 unidades que en teoría serían indicativas para iniciar la quelación. Perdón, una pregunta que yo quería hacerle al profesor Fenó, aprovechar lo que queda, es si es luspatercept, se podría dar a su criterio en pacientes que no tienen el SF3B1. Sí, es decir, que lo que sabemos es que la eficacia es menor en pacientes sin
sin sideroblastos de Nani o mutación SF3B1, pero pues hay unos pacientes que responden, sí. Hi, Pierre. My question and my doubt is, as we know that both agents act in different stages of erythropoiesis, do you think it would be a good idea to combine EPO and luspatercept? I know you don't have studies yet. Yes, of course, and this is our next study. I mean, to compare in patients who are resistant to EPO, luspatercept alone or luspatercept plus EPO. This is going to be a GFM study in combination with the Italian colleagues. Yeah, I see your presentation. This is great. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer los oradores? Muy bien, les damos las gracias a todos. Excelente presentación. Gracias Silvia, profesor Fenó, Gabriela, Carlos, muchísimas gracias. Gracias y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.